¿Crees conocer la historia? Un espíritu pequeño y travieso que vive en casas antiguas, hace ruidos en la noche y esconde objetos. Un ser que puede ser tu amigo o tu peor pesadilla, dependiendo de cómo lo trates. A veces, la leyenda dice que se lleva a los niños que se portan mal a lugares secretos de los que nunca regresan. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia de El Duende es mucho más profunda y antigua, que no es solo un cuento de hadas europeo traído por los conquistadores, sino la herencia de un guardián indígena prehispánico, un espíritu que protege la tierra y nos recuerda la importancia de respetar a los niños y a la naturaleza? Bienvenidos de nuevo, susurradores. Hoy vamos a desenterrar uno de los misterios más inquietantes de México y Centroamérica, a la leyenda de El Duende. Prepárense, porque una vez que escuchen la verdad detrás de este ser, su risa juguetona nunca más les dejará sentirse solos en casa. La mayoría de nosotros conocemos la versión más popular, es la que se cuenta en voz baja en las casas rurales de México, Guatemala y Honduras, sobre todo cuando los niños ya duermen. Imaginen esto: una familia se muda a una casa antigua o vive cerca de una milpa. Al poco tiempo empiezan a ocurrir cosas extrañas, objetos que desaparecen de un lugar y aparecen en otro completamente ilógico. Se escuchan risas lejanas en la oscuridad de la noche o pequeños pasos que corren por el techo o detrás de las paredes. A veces, este duende puede ser un aliado. Ayuda a encontrar cosas perdidas, protege la casa de intrusos o incluso avisa de peligros. Pero si la familia lo ofende, si se olvidan de dejarle pequeñas ofrendas, como un pedazo de tortilla o un dulce, si son desagradecidos o peor aún, si maltratan la tierra que los rodea, el duende se vuelve una presencia molesta. Esconde las herramientas de trabajo, hace ruidos toda la noche para que nadie pueda dormir y, en las versiones más aterradoras, atrae a los niños más pequeños con juegos y susurros. Se los lleva a cuevas, a ríos o a lugares ocultos en el monte. Algunos niños dicen regresan días después, pero están cambiados, como si hubieran visto algo que no pueden contar. Otros simplemente no regresan jamás. En muchas de estas historias, el duende vive debajo del piso de la casa, en el hueco de un árbol viejo o cerca de una fuente de agua. Y algo muy importante: no se le aparece a cualquiera. Elige a quienes cree que merecen su atención, especialmente a los niños curiosos o a las familias que han roto alguna tradición ancestral. Esta es la historia que nos han contado, la que sirve como una advertencia para respetar lo invisible y para cuidar a nuestros niños cuando cae la noche. Es una versión que se popularizó mucho entre los siglos XIX y XX, y sí, tiene una fuerte influencia de los cuentos europeos sobre gnomos, elfos y duendes que llegaron con la conquista española. Se usaba y se sigue usando para dar una explicación a esos ruidos inexplicables en la casa, o para enseñar a las nuevas generaciones a tener respeto por lo sobrenatural, sobre todo en zonas rurales donde la naturaleza parece tener vida propia. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. El duende no nació en Europa. Sus raíces son mucho más antiguas, son prehispánicas y se hunden en la tierra de los pueblos indígenas de México y Centroamérica. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos mayas, nahuas y muchos otros ya tenían en su cosmovisión a pequeños guardianes de la tierra y del hogar. Los primeros registros escritos que tenemos sobre estos seres aparecen en las crónicas coloniales del siglo XVI. Los misioneros españoles escribían
a menudo con bastante inquietud, sobre unos espíritus pequeños indígenas que los nativos decían que protegían sus milpas y sus casas. Pero estas creencias no empezaron con la escritura. Las narraciones orales indígenas ya hablaban desde tiempos inmemoriales de los alaxes en la cultura maya. Los alaxes eran seres diminutos, a menudo representados hechos de barro, que cuidaban los campos de maíz. Si un campesino quería tener una buena cosecha, tenía que construirles una pequeña casita en su milpa y dejarles ofrendas, como tortillas, miel o humo de copal. A cambio, el Alex protegía el sembradío de animales, ladrones e incluso de malos vientos. Pero si el dueño de la tierra se olvidaba de ellos o no mostraba el debido respeto, los Alaxes se enfadaban y podían arruinar la cosecha, tirar piedras o causar todo tipo de problema. Y aquí viene el secreto prohibido, la conexión que se ha intentado borrar durante siglos. El duende, tal como lo conocemos, es en realidad un eco de estos alaxes mayas y otros guardianes indígenas. Su función no era ser bueno o malo, sino mantener el equilibrio. Era un recordatorio constante de que la tierra es sagrada y que los niños son el futuro de la comunidad. Cuando el duende aparece en una casa, no es solo para hacer travesuras. Su presencia es una señal, significa que el equilibrio se ha roto. Quizás la familia ha dejado de respetar la naturaleza, ha contaminado un río cercano o ha talado árboles sin permiso. O tal vez el desequilibrio está dentro del hogar, con conflictos o falta de atención hacia los más pequeños. El duende, en su esencia indígena, no es un demonio ni un ángel. Es una fuerza de la naturaleza que reclama atención y exige reciprocidad. Con la llegada de la conquista y la imposición del catolicismo, la Iglesia intentó reinterpretar a estos guardianes. El duende que ayudaba fue asociado con un ángel protector o un alma bendita. El duende que molestaba o se llevaba a los niños fue transformado en una figura demoníaca, un servient del mal. Pero esta dualidad de bien y mal es una visión occidental. Para la cosmovisión indígena no se trataba de bondad o maldad, sino de equilibrio. El duende te recuerda que tienes un pacto con la tierra y con tu comunidad YC Low Ramps. Habrá consecuencias. Ahora, vamos al giro más oscuro de la leyenda, la idea de que el duende roba almas infantiles. Desde una perspectiva moderna, suena aterrador y cruel, pero si lo miramos desde el contexto indígena, adquiere un significado mucho más profundo y trágico. No es un acto de maldad pura, es un recordatorio colectivo del trauma histórico que sufrieron estas comunidades. Los niños son el futuro, la continuación del linaje y la cultura. Cuando el duende atrae a un niño o inquieta a una familia por su causa, es una forma simbólica de reclamar el respeto perdido. Es un eco de la época en que los colonizadores no solo despojaron a los pueblos de sus tierras, sino que también rompieron sus linajes y trataron de borrar su futuro. El miedo a perder un hijo a manos de un espíritu era un reflejo del miedo real a perder su identidad y su descendencia. Esta conexión sigue viva hoy en muchas comunidades mayas de la península de Yucatán y de Guatemala. La gente todavía realiza ofrendas a los alaxes para mantener la armonía con la tierra y asegurar la protección de sus familias. No lo ven como una simple superstición, sino como una parte fundamental de su relación con el mundo que los rodea. Por supuesto, la leyenda de el duende tiene muchas versiones regionales que enriquecen el misterio. En Yucatán se dice que algunos viven en los cenotes sagrados. En Chiapas se les asocia directamente con la protección de las milpas. En algunas historias, sus risas tienen el poder de cambiar la percepción de la realidad de una persona, haciéndola ver cosas que no están ahí, pero el núcleo de la leyenda siempre es el mismo.
Es un espíritu pequeño que vive entre nosotros, un puente entre el mundo visible y el invisible, un guardián del equilibrio ancestral que de una forma u otra siempre reclama nuestra atención. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en casa o que un objeto desaparezca misteriosamente, no pienses solo en un travieso duende europeo. Piensa en esa raíz más profunda. Piensa en el Alex, en el guardián de la tierra. Pregúntate, ¿qué equilibrio he roto? ¿He mostrado suficiente respeto por el lugar donde vivo, por la naturaleza que me rodea y por las personas que forman mi comunidad? Y si esta revelación te inquietó hasta el alma, recuerda, estos susurros son para aquellos que se atreven a conocer la verdad prohibida de nuestros orígenes. Son para los que saben que las viejas historias guardan secretos que aún nos hablan hoy. Si este viaje a las raíces de El Duende te ha gustado, haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal y activa esa campanita, porque los secretos que desenterramos aquí no los encontrarás en ningún otro lugar. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Cuantos más seamos en esta comunidad de susurradores, más fuertes se volverán nuestras voces y más misterios podremos sacar a la luz. El próximo video podría estar jugando en tu propia casa. No te lo pierdas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo susurro enterrado.